Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Dije que no iba a hacer más estos videos de respondiendo comentarios, pero tampoco arranqué con los directos que había prometido, así que vamos con uno más. Gracias a la youtuber Zeno que citó mi canal en una entrevista. No soy muy fan del canal donde la andaban entrevistando, pero sí soy muy fan de la publicidad gratis. Y en estos días han suscrito unas 200 personas a Filosofía de Película, supongo que deben estar relacionados esos hechos. Me citó simplemente como la fuente de una anécdota que contó sobre un espía inglés enviado a Alemania en la década de 1930. Me estuve tratando de acordar cuál fue mi fuente de esa anécdota. Me parece que la oí en un documental que venía como extra en el DVD de Mephisto. Me parece que la tomé de ahí. Estuve tratando de recordar cuál fue mi fuente de esa anécdota. Me preguntan sobre el tema de la igualdad, que yo dije que rechacé la igualdad de los sexos como una idea tan disparatada o más que el terraplanismo. Yo creo que hay acá una obvia falacia del equívoco. O sea, los bancos son buenos lugares para sentarse, el Citibank es un banco, por lo tanto, el Citibank es un buen lugar para sentarse. Igualdad quiere decir dos cosas distintas. Igualdad quiere decir equidad jurídica y quiere decir igualdad de características, igualdad de propiedades. Y en este sofisma de la igualdad de los sexos, se lo usa como si quisieran decir lo mismo o como si lo uno implicara lo otro. Y no. Se comienza diciendo, bueno, pero nosotros creemos en la igualdad de los sexos. Quieren decir que son partidarios de la equidad legal, de la equidad jurídica, de la equidad social entre los sexos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero después se pasa a no. La igualdad quiere decir igualdad de características, igualdad de propiedades, o que para lograr la equidad jurídica hace falta aceptar el disparate de que los sexos son iguales en sus características y propiedades. Y finalmente, esto es lo único que se termina imponiendo y se rechaza abiertamente la equidad jurídica. Este es el sofisma de la igualdad de los sexos. Es básicamente una falacia del equívoco bastante sofisticada, con algunas complicaciones, pero es básicamente una falacia del equívoco. Se está usando la palabra igualdad con dos acepciones distintas como parte de un mismo razonamiento. Es como lo del banco. Emma Watson, ¿no te parece bella? Me preguntan. A ver, momento. La película se llama La Bella y la Bestia. No, después de las 3 de la mañana con un par de copas encima yo le doy y la bestia. Hay grados, hay niveles. O sea, hay niveles de exigencia, depende cuál sea el caso. Para hacer el cast de una película de La Bella y la Bestia, Emma Watson, no me jodan. Estoy leyendo Homo Deus de Yuval Harari, creo que se dice el nombre del autor. Me disculpo si lo pronuncié mal. Me llamó la atención algo que es completamente lateral, que es totalmente tangencial, que no es el tema del libro. Pero me parece interesante un concepto que tiene el autor para aplicarlo a la situación actual. Estamos en un momento que nadie sabe cómo definir. En un momento de la política internacional que nadie sabe cómo definir. No estamos en guerra, el mundo no está en guerra, pero llamarlo paz suena ridículo a la situación en la que estamos. Entonces se habla de guerra económica, de guerra fría, de guerra diplomática, se intentan una serie de conceptos. Y me parece que es interesante aplicar algo que dice Harari en su libro, que la palabra paz se usa en dos sentidos distintos. La usamos o en dos niveles distintos.
dice que cuando en 1913 alguien decía Francia y Alemania están en paz, quería decir Francia y Alemania no están en guerra este año. El año que viene, quién sabe. Mientras que cuando alguien decía en 2013 Francia y Alemania están en paz, quería decir no solo que no estaban en guerra, sino que era inimaginable que iban a ir a la guerra al año siguiente. O sea, están estos dos niveles de... En un nivel hay una paz donde la guerra no existe en acto, pero existe como posibilidad. Y hay otro nivel de la paz donde la guerra no existe ni como acto ni como posibilidad. O sea, la guerra no solo no es algo que no está ocurriendo, sino que es inimaginable que ocurra, es impensable. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando la guerra no es impensable, alguien dice, ok, vamos a ajustar todo el presupuesto económico, vamos a medir todas las obras de ingeniería, todos los acuerdos comerciales, etcétera. Todo se hace teniendo en cuenta la posibilidad de que el año que viene haya una guerra entre Francia y Alemania. Esa era la diferencia entre 1913 y 2013. Bueno, yo creo que en el 2020 pasamos del segundo nivel de paz, volvimos al primero. O sea, cuando en 2020 alguien dice, cuando en el 2000 alguien decía, el mundo está en paz, quería decir en el 2000 no solo que no había una guerra mundial, sino que era inimaginable que en el 2001 iba a haber una guerra mundial. Era impensable. Y como era impensable, no se hacían planes, no se tenía en cuenta esa posibilidad al hacer acuerdos comerciales, políticos, al planificar obras públicas, etc. Cuando alguien dice en 2020 que el mundo está en paz, quiere decir simplemente que el mundo no está en guerra. Ahora, el año que viene, quién sabe. Entonces, todos los acuerdos comerciales, obras de ingenierías, acuerdos económicos, etcétera, se hacen teniendo en la cabeza que probablemente haya una guerra mundial el año que viene. Yo creo que esta es la descripción más adecuada de la situación actual. Me pasan un link a la cuenta de Twitter de Joe Biden donde condenó el asesinato de una persona ocurrido ayer. O sea, las 23 personas que asesinó la izquierda en los últimos meses no tienen importancia, siempre y cuando no hayan ocurrido en cámara. Pero un asesinato ocurrido en cámara que se volvió viral es algo inaceptable y debe ser condenado. Es la lógica de la izquierda. No importa asesinar a cientos de millones de personas. Lo que importa es que no haya un museo del Holocausto que se lo recuerda a todo el mundo. Es la izquierda. La mitad de Estados Unidos quiere esto. Y en el resto del mundo está más o menos así. En Argentina tenemos un gobierno de izquierda. Miren, se han clasificado las ideas políticas de muchos modos. Libertario, estatistas, derecha, izquierda. Se han hecho muchos conceptos. Yo creo que hay uno que me parece que es el que está de fondo, que es hay sirenas y casandras en la política. Esto es una idea que tomo de la teoría freudiana de la mente. Freud decía que la mente tiene dos funciones básicas. Decidir qué deseamos y qué no deseamos, principio del placer, qué deseamos incorporar en nosotros y qué deseamos repeler. Y deseo y repulsión, vista la repulsión como un deseo negativo. Y está el otro principio, que es el principio de realidad, que decide qué podemos encontrar placentero en el mundo exterior, qué existe realmente, qué podemos conseguir de las cosas que fantaseamos en base al principio del placer. Bien, yo creo que de esta estructura básica de la mente se siguen dos tipos de ideologías posibles: las fantasías y los realistas. Los realistas no en el sentido de realeza, los realistas en el sentido de
de tipos que tienen en cuenta la realidad. Y esto da dos tipos de discurso político distintos. Los que son, vamos a hacer un mundo mejor para todos, para todas, donde no haya guerras, donde no haya contaminación y todo el mundo sea feliz. ¿Cómo van a hacerlo? Eso, primero vamos a tomar el poder y después vemos. Son las sirenas, son los cantos de sirenas cuyos resultados son barcos chocando contra arrecifes, marineros ahogados y siendo devorados por los monstruos que tenían esos cantos tan bellos. Y después están las Casandras, las que dicen, miren, no vayan persiguiendo la sirena porque se van a hundir, se lo van a comer. Y estos tienen el don de la verdad, pero no tienen el don de la persuasión, como la sacerdotisa Casandra. Son antipáticos, son amargados, el discurso que dicen, miren, el mundo es una mierda, vamos a tratar de vivir lo mejor que podamos en este mundo de mierda. No tienen el don de la persuasión. Lo que tienen, uno, apelan al principio del placer y los otros apelan al principio de realidad. Esta es la distinción básica de la política. Esta está más de fondo que cualquier otra distinción, izquierda, derecha, todas las demás se siguen de esta. Se siguen en discursos que suenan maravillosos, demasiado bueno para ser real, y es precisamente por eso, porque cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto, casi seguro que no lo es. Y discursos adecuados a la realidad, pero que no impresionan tanto, no tienen el don de convencer. Son las sirenas y las Casandras. Estas son las dos formas de ideología política básica. Me preguntan cómo está distribuido el electorado de Estados Unidos, porque me comparan con lo que ocurre con las clases sociales en Argentina. Miren, en Estados Unidos cada vez importa menos la distinción ricos-pobres. Tradicionalmente, los sectores más acomodados votaban a los republicanos y el sector popular votaba a los demócratas, pero esto ha cambiado. Ya no es tan así esto. Hay una fuerte correlación étnica en cada partido. Los blancos votan a los republicanos, los negros y los latinos votan a los demócratas, con excepciones en ambos casos. Por ejemplo, los pequeños comerciantes negros son casi todos republicanos, por eso Black Lives Matter destruyó todos los comercios minoristas de propietarios negros. Y los latinos católicos son también mayormente republicanos. En los últimos años apareció un fuerte sesgo por sexos, donde hay unos 6 contra 5 mujeres demócratas, y lo contrario ocurre en el Partido Republicano, aunque no tan pronunciado. Hay más hombres que mujeres republicanos. Las costas suelen ser de demócratas y tierra adentro son los llamados estados rojos, son los republicanos. La extrema derecha blanca siempre fue un nicho dentro del Partido Republicano, pero la moderación de Trump, el corrimiento al centro que representó Trump, los hizo perder. Trump en el 2016 lo votaron de mala gana. Esta vez Trump sabe que los perdió, así que no hace ningún intento no tiene ningún guiño para seducir a esos tipos. En cambio está tratando de captar a ex demócratas. De hecho, muchos de los partidarios de Trump se llaman a sí mismos partidarios de Trump, no se consideran republicanos, y este término lo están usando muchos analistas políticos, distinguen los partidarios de Trump de los republicanos como dos cosas distintas. Esta es más o menos en líneas generales cómo está distribuido el electorado. El asunto es que el principal es que los demócratas están perdiendo a los pobres, y estos tipos se están convirtiendo en republicanos entre comillas. Son partidarios de Trump.
Em, Me preguntan por qué, también en el caso de Estados Unidos, por qué no ha mandado fuerzas federales Trump a las ciudades en crisis, pues, sin contar con el apoyo de los gobernadores. Respuesta: porque no puede hacerlo. No existe en Estados Unidos el equivalente de la institución que en Argentina se llama intervención. En Argentina el gobierno nacional, que por cierto nadie llama federal, salvo algunos documentos públicos, tiene mucho poder, más que en casi cualquier otra federación histórica. El gobierno nacional en Argentina puede remover a un gobernador sin que exista un estado de sedición en la provincia. En Estados Unidos el presidente no puede hacer eso. Existe el acta de insurrección, donde el gobierno federal declara que un estado está tratando de separarse de la Unión, y en ese caso están autorizados a enviar el ejército a tomarlo. Se aplicó 3 veces en la historia de Estados Unidos el acta de insurrección y ninguna fue family friendly. Hubo fusilamientos en masa, hubo linchamientos. Es comprensible que Trump no esté aplicándolo, esté tratando de evitarlo esto. Sí, en algún caso, en el caso de... se me ha borrado este estado, sí lo usó como amenaza. Le dijo al gobernador que si hacía no me acuerdo qué cosa, iba a declarar el estado de insurrección. Y pegó marcha atrás el gobierno del estado. Pero lo cierto es que no tiene autoridad para enviar al FBI, a la Guardia Nacional, a restablecer el orden en un estado. Si el gobierno del estado no lo autoriza, no tiene autoridad para eso. Me dicen que en Colombia, en Uruguay no ocurre. En Colombia no ocurre esto. En Colombia los departamentos fueron creados por el gobierno nacional. Sí, Uruguay es un caso parecido. Hay varios. Creo que se llaman unitarios los estados donde hay una sola unidad política. Hay varios casos. Argentina es un caso raro porque hubo una guerra que los vencedores llamaron civil, donde intentó separarse la provincia de Buenos Aires, intentó separarse de la Confederación Argentina y ganó la Confederación, pero para crear la República Argentina, para crear un estado de paz en serio, tuvieron que transar con todo el mundo. No solo con todos los bandos involucrados, sino también con todos los países limítrofes que estaban preocupados dónde se iba a dibujar la frontera, y con potencias globales como el Reino Unido. O sea, en esa negociación a muchas puntas, lo que quedó fue una federación hasta por ahí nomás. Es un estado federal, pero donde el gobierno nacional tiene mucho poder. Tiene más poder que el gobierno de cualquier federación. Es un caso raro, va. Me preguntan por qué hablo tanto de Estados Unidos y no de política argentina y latinoamericana. Miren, lamentablemente Latinoamérica hoy en día es una nota al pie de Estados Unidos. Para entender qué está pasando en el mundo tenemos que entender qué está pasando en China, qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando entre Estados Unidos y China. Todo el resto son notas al pie. Muy especialmente Latinoamérica. Sobre Argentina realmente me interesa muy poco. Además de que lo considero una nota al pie de la política de Estados Unidos, lo veo como un problema práctico, nada más. Pero desde el momento en que hay un gobierno de izquierda que subió por las urnas, realmente no me parece que ante eso no tiene sentido ocuparse de los detalles. Como que esta medida, que esto, que pasó lo otro, son detalles. Realmente no... Me preocupa como por cuestión práctica, porque estoy acá. Lo veo a Argentina como un problema a solucionar. No me importa lo que esté pasando en Argentina. Estoy acá porque tengo que solucionar un problema entre económico y
ilegal y cuando termine con eso me voy. A ver, si a un tipo lo secuestran, un tipo estaba tranquilamente en sus tierras, vienen, lo secuestran, lo ponen en cadenas, lo meten a trabajar un campo de algodón y le dan latigazos, eso me indignaría, me parecería una injusticia y vería si puedo hacer algo para evitarlo. Ahora, un tipo le paga a una prostituta para que le dé latigazos, ok, para gusto los colores, que yo no me meto, cada loco con su tema. Del mismo modo, si un país es invadido y tienen un tirano que impusieron los invasores y está desapareciendo gente, hay ejecuciones, hay hambre, ok, pues vamos, pobre gente, vamos a ver cómo le ayudamos. Ahora, un gobierno que tenía un sistema electoral y vota un gobierno declaradamente marxista y tienen la moneda se devaluó al 25% de su valor, el desempleo creció más del doble, la mitad de los comercios minoristas quebraron, hay autoritarismo, tenés que tener un permiso del Estado para salir a la calle. Ok, son gustos. Hay tipos que le gusta pagarle a una prostituta para que le dé latigazos y hay países que les gusta tener un gobierno marxista. Votaron, en Argentina, votaron por la miseria y el autoritarismo. Ahí lo tienen, que lo disfruten. Son sus gustos. Alguien me criticó que dice que leyó varios comentarios antisemitas en la caja de comentarios de mis canales y que yo los tengo que haber visto porque yo leo la caja de comentarios. Sí, los vi, ¿qué quiere que le haga? Leo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. En este canal no censuro nada, elimino. Ni siquiera los insultos elimino, salvo que sean para otra persona. Los insultos para mí no los elimino. Elimino spam y contenido ilegal. Todo lo demás queda. No quiere que algo esté en la caja de comentarios, que yo lo haya leído, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Se ha vuelto mainstream en estos días el desertor del KGB, Yuri Bezmenov, porque aparece en la presentación de un videojuego y me comentan que yo hice una reseña de sus ideas, que básicamente lo que propone Bezmenov es saltarse una generación, es hacer de cuenta que una generación nunca existió. En la práctica esto es así. Ahora, yo entiendo cuál es el punto de esto. No se trata de condenar en más una generación. En la práctica, hay una generación que ha sido educada, entre comillas, por enemigos, donde va a salir algunas personas que se repongan a eso, pero mayormente son gente que no tiene no solo ninguna capacidad para una tarea específica, que eso se podría solucionar. No están capacitados para vivir en una sociedad civilizada. No es que no sirvan como obreros de la industria automotriz, eso se arregla fácil. No sirven como personas. Hay toda una generación echada a perder, con excepciones. Como en cualquier otra generación hay gente que no sirve para nada, en cualquier generación. Y realmente, de modo realista, lo que debe hacerse es, vamos a empezar a formar gente real con espíritu patriótico, con buenos valores, y vamos a esperar que toda esta generación desperdiciada tenga la amabilidad de envejecer y morirse. Es así, de modo realista es así. Entiendo que no suena simpático, pero de modo realista esto es así. ¿De dónde proceden mis antepasados?, me preguntan. De parte de padre, de Galicia, y de parte de madre, mitad de Sicilia, mitad de Italia continental. O sea, soy José Benvenuto, el argentino de los chistes. Soy el personaje de los chistes de argentinos. Soy semi español, semi italiano.
Voy cortando por acá, nos estamos viendo, hasta la próxima.